Un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza, testimonio de valores, de unidad y de alegría. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado de estar aquí el día de hoy en este extraordinario evento que es toda una fiesta de la familia. Muchas gracias, Fernando Milanés, por toda la organización que esto ha supuesto, que no es nada de poca cosa, y que podamos estar aquí hoy compartiendo temas que son centrales para la sociedad. La familia. Parecería en ocasiones que la familia es algo que está muy hablado, y en realidad hoy estamos empezando a redescubrir muchas cosas. La plática que me toca, la plática de hoy, voy a traer una serie de reflexiones con ustedes sobre el momento que estamos pasando a nivel mundial, el momento que está atravesando la humanidad y cómo afecta eso a la familia. Quiero hacerlos conscientes de que estamos hoy frente a un verdadero cambio de época histórica. El momento que nos está tocando vivir como humanidad, a muy pocas generaciones les ha tocado vivirlo. Si hacemos una historia en grandes volúmenes de la humanidad, encontraríamos que habíamos pasado 4 grandes épocas en la historia, para darles una idea de lo importante. De la prehistoria pasamos a la antigüedad, de la antigüedad a la Edad Media, de la Edad Media a la modernidad. Estamos hablando de entrar a la 5ª época histórica, un territorio desconocido y que sin darnos cuenta ya estamos en él. ¿Y eso cómo afecta a las familias? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Pues muchas de las cosas que están pasando hoy quizás no las habíamos visto, y si este evento lo hubiéramos tenido hace unos 10 años, habrían sido distintas de las que hoy voy a decir. Hacernos conscientes del momento por el que pasamos, cómo poder ayudar y proteger a nuestras familias, es parte de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿De dónde venimos? ¿Cuándo empezó a cambiar el mundo tanto? Nos hacemos la pregunta. Pues esto inició a finales de la década de 1980. Cuando terminaban los años 80, empezaban los años 90 del siglo pasado, hubo cambios muy radicales, cambios muy importantes. Algunos se acordarán aquí, cayó la cortina de hierro de un mundo bipolar, un mundo en el cual estaba la Guerra Fría entre 2 potencias, pasó a ser un mundo hegemónico, en el que Estados Unidos se convertía en la gran potencia. Veíamos la democracia, la economía y la globalización con un gran optimismo. Duró pocos años eso. Pero también en ese momento pasaron otras cosas más importantes y más profundas. Una de las cosas que ocurrió fue que empezamos a vivir en un ambiente que ninguna otra generación en el pasado había vivido. Un ambiente distinto, un ambiente que nos empezó a impactar como personas. Ese ambiente, por sus siglas, se le llamó en inglés VUCA, en español VICA, un ambiente de muchísima volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es cierto que cada momento de la historia es distinto del anterior, pero también hay muchas cosas parecidas. Hay momentos de la historia en que crecen los pueblos, en que hay una mejor circunstancia cultural, y hay momentos de decadencia. Pues este momento VICA nadie lo había vivido. Nunca se había vivido algo como esto, de ninguna manera parecida para ninguna otra generación. Y eso, sin que nos diéramos cuenta, nos empezó a pasar. Los cambios volátiles, cada vez las cosas cambian a tal velocidad que no hemos terminado de entenderlas cuando ya estamos en la siguiente. Un momento de incertidumbre, porque hoy no sabemos a dónde vamos. Hace años más o menos imaginábamos a dónde iba el mundo, ahora no. Un momento de gran complejidad, porque es cada vez más difícil de entender el mundo. Y un momento de ambigüedad, porque es un mundo poco claro. Fíjense ustedes cómo en ese momento VICA y en ese momento de optimismo
También para la familia pasaron otras cosas. Tuvimos en los años 94 y 95 las cumbres del Cairo y de Beijing de las Naciones Unidas, en donde se hizo y se plantearon las bases de lo que es la Agenda 2030. Se replanteó el tema de la familia y de la mujer. De estos años venimos y ahí empezó este cambio de época. Este momento VICA que inicia en los 90 empieza a crecer y a crecer en los años 2000. Sin que nos demos cuenta, nos empezó a afectar como personas. Fíjense ustedes, en el mundo estamos en la generación con el mayor bienestar de la historia. Nunca otra generación que ha habido sobre el planeta, sobre la Tierra, ha tenido tanto como tenemos nosotros. Les voy a poner solo 2 ejemplos para explicarme. Hace algunos años fui al periódico El Universal y estaba ahí con los directivos y estaba una exposición de primeras planas de ese periódico que en México lleva más de 100 años publicándose. Y de repente vi una plana del periódico que estaba ya en exhibición del año 1926, hace casi 100 años. Y me fijé en una noticia, ahí que decía en la primera plana, chiquita de un lado, muere, decía, atropellado por un tranvía en la Ciudad de México, un anciano, así decía el periódico, anciano de 40 años. No, bueno, cuando dije eso dije, ¿dónde estamos los demás, verdad? Y entonces, como curioso, me puse a averiguar, ¿saben cuál era la esperanza de vida en México en 1926? Para las mujeres de 38 años, para los hombres de 36. Eso fue hace 100 años. Prepandemia, ahora bajamos 2 añitos con la pandemia, pero llegamos a 78 y 76. Se duplicó la esperanza de vida en nuestro país. Fíjense ustedes, otro dato, si yo hubiera tomado la medición o los criterios con los que se mide la pobreza para decir qué gente son pobres, qué personas están en pobreza, los que hoy tiene el Banco Mundial, los que tiene el Coneval en México, y me fuera al año 1900, cuando empezaba el siglo XX, ¿qué porcentaje de la población mundial, no hablo de México, mundial, creen que vivía en pobreza del mundo? El 82%. Hoy no llega al 30%. Fíjense estos datos, cómo nos van llevando a que estamos en el momento en que tenemos más bienestar que ninguna otra generación. Y sin embargo, somos la generación con el mayor malestar, el mayor enojo, la mayor inconformidad de la historia reciente. Qué gran contradicción, qué paradoja aparente. Pero eso lo explicas no porque haya malos gobiernos, que desde luego que los hay, no porque haya circunstancias difíciles, que desde luego que las hay, lo explicas por cómo nos está afectando antropológicamente esto del momento VICA. Y cuando afecta a la persona, afecta por ende a la familia. Este momento VICA venía ya creciendo, empezamos a notar muchas manifestaciones de malestar en el mundo, empezamos a notar cómo gobiernos populistas empezaban a crecer por todos lados, manifestaciones por todos lados, cuando por ahí de septiembre del año 2019 nos llegó una noticia. Empezamos a ver, ha aparecido un nuevo virus en la ciudad de Wuhan, un virus de la familia Corona, pero de una masa mucho más grande que el virus de la influenza, más contagioso y más letal. Y claro, eso nos preocupó muchísimo. Pero les voy a ser honesto, en septiembre del año 2019, todavía no tanto. Si uno piensa en el año 2019, en septiembre, oye, pues ya tuvimos la gripe aviar a mediados de los 90 en Asia, que fue súper mortal, ¿no? Mató mucha gente. Ya tuvimos el H1N1 en México. Jamás nos imaginamos lo que iba a ser esta crisis en adelante. No nos pudimos haber visto con esa crisis. Una crisis sanitaria tan grave, la más grave en más de 100 años,
que nos llevó a otras 3 crisis muy importantes que hemos vivido. Una crisis económica, la crisis económica más grande para un año que hemos tenido, documentada. Nunca había caído la economía del mundo casi el 5%, la de México el 8,5%. Desde que hay economía documental no habíamos visto eso. Una crisis de carácter educativo. En el curso escolar 2021 abandonaron el sistema educativo mexicano más de 5 millones de estudiantes, 1 de cada 6 de los que estudian en México, desde kinder hasta posgrados. Y una crisis de carácter psicológico. Si ya con el momento VICA veníamos resintiendo las personas y las familias, que habíamos crecido en temas de depresión, en temas de ansiedad, en temas de adicciones, pues no les digo con la pandemia lo que ocurrió. En octubre del año 2020 se publicó un informe de la Organización Mundial de la Salud que decía algo aterrador. La mitad de la población mundial, la mitad, estaba sufriendo procesos de ansiedad o depresión. Hoy en el mundo, por ejemplo, en países desarrollados, ¿saben cuál es la primera causa de mortalidad de los jóvenes? El suicidio. Estamos en ese momento. Entonces, toda esa pandemia fue tan grave, fue tan grande, fue tan importante, que es como cuando te revuelca una ola en la playa y no sabes dónde está la playa. Y nos trajo un cambio en el momento VICA, que ahora se convirtió en el momento VANI o FANI. Un momento de fragilidad, nos sentimos vulnerables y frágiles. Un momento de ansiedad, que es lo que estamos viendo transversalmente en toda la sociedad, pero principalmente en los jóvenes. Un momento de que lo que se llama no linealidad. ¿Qué es eso de no linealidad? Suena muy raro. Eso quiere decir que hoy las causas y las consecuencias no se corresponden. Oye, ¿por qué un chinito se comió un murciélago en un mercado en China? Estamos todos hoy contra las cuerdas. Pues es un poco increíble. Pero la no linealidad nos ha llevado a otras cosas todavía más profundas. Fíjense ustedes que en octubre, por ejemplo, hemos perdido mucho el sentido común. En octubre del año pasado, en Berlín, en Alemania, hubo una manifestación bastante grande de personas exigiendo el derecho a ser tratados como mascotas, como animales, porque se autoperciben, unos como pájaros, otros como perros. Y una manifestación. Si hace 10 años yo les hubiera dicho esto, ¿qué me habrían dicho? Oye, pues esas personas tienen un lugar que se llama manicomio. Hoy es lo políticamente correcto. Vivimos en un mundo en el cual hemos perdido la razón. Y esto es muy importante decirlo. Y me estoy deteniendo en esto por la trascendencia de lo que les quiero transmitir. Hubo una época que fue la modernidad, esa que hemos ido dejando atrás, en que abandonamos mucho a Dios y lo sustituimos, más bien, lo intentamos sustituir por la razón. Hoy hemos abandonado la razón. Hace algunos años, el todavía cardenal Ratzinger, antes de ser el Papa Benedicto XVI, publicaba un libro con otros académicos cuyo título es bastante sugerente. El título era Dios salve a la razón. Estamos perdiendo el sentido común. Y es un momento también de incomprensibilidad. Pues este momento FANI ha pegado tan fuerte y todo lo que está pasando que estamos verdaderamente cambiando de época, estamos dejando atrás la modernidad. Hace algunos años se decía, estamos entrando en la posmodernidad, eso se decía en los años 90. Sí, nada más que la posmodernidad es algo que todavía era muy poco claro. Había gente que decía, eso todavía no existe, otros que sí. Posmodernidad, de hecho, es algo que no tiene nombre propio. ¿Qué significa posmodernidad? Lo que está después de la modernidad, pero todavía no es algo que veas con claridad. Ahora sí lo estamos empezando a ver con claridad y de eso les voy a hablar y cómo nos está afectando como familia. Hoy estamos entrando, aquí
a una nueva era que yo ya le llamaría la era de la artificialidad. Resulta que ahora es tal el contacto que tenemos con las pantallas, es tal la convivencia que tenemos hoy con lo digital, es tan grande lo que está sucediendo, que empieza a tener consecuencias en las personas. Pérdida del sentido común, por ejemplo, conciencia de vulnerabilidad, por ejemplo, que todo eso se diferencia mucho de la modernidad. Fíjense esto, cambio en la percepción del tiempo y del espacio. ¿No les ha pasado a ustedes que en estos últimos tiempos, si yo les dijera, oigan, ya estamos en marzo, ¿cuándo estaban ustedes festejando la Nochebuena? Me van a decir muchos, ayer. Oigan, ¿y cuándo estaban ustedes en las vacaciones de verano? Muchos con sus hijos. Ayer. ¿Cuándo pasaron 7 meses? ¿Cuándo pasaron 8 meses? ¿No les da la impresión que el tiempo se pasa cada vez más rápido? Y se han preguntado por qué. Porque nuestra capacidad de percibir el tiempo se ha atrofiado. Es tal el nivel que tenemos de interacción con las pantallas, es tal la cantidad de estímulos que tenemos en las ciudades actuales del mundo, y el cerebro humano sigue siendo el mismo de hace milenios, que no hay la capacidad de poder ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. De la mayoría de las cosas ya no nos damos cuenta. Estamos tan saturados que dejamos de percibir la realidad. En Estados Unidos empieza a haber la ruptura del umbral, o sea, que las personas empiezan a dejar de comprender qué es la realidad y qué es lo digital. En muchas ocasiones tú le preguntas a una persona, oye, ¿viste a este amigo? Sí, sí lo vi. Oye, ¿cuándo lo viste? Cambio de la percepción del tiempo, te van a decir, híjole, ya no me acuerdo si fue el jueves o fue el martes o fue esta semana, pero pregúntale. En muchas ocasiones se van a dar una sorpresa, oye, ¿y dónde lo viste? Y en muchas ocasiones no se va a acordar si fue mensaje de WhatsApp, fue en Zoom, fue llamada telefónica o fue presencial. Eso ha roto la experiencia del espacio en las personas, la concepción del espacio. Ya no entendemos el espacio. Esta ruptura del umbral lo tiene prácticamente la mitad de la población de Estados Unidos. Fíjense nada más el nivel al que ha llegado esto. Y desde luego la inmediatez. Pues esta nueva época, como toda época, lo que hace es que cambien las personas. Y lo voy a decir de esta manera, no cambian las épocas de la historia porque haya más tecnología. Porque tú puedes ver, oye, ¿qué tecnología había en el siglo XVII? ¿Y qué tecnología había en mediados del siglo XX? Si algunos vieron aquí la película esta premiada de Oppenheimer, pues era la época en que se diseñó, entre otras cosas, la bomba atómica. No tiene nada que ver. Y sin embargo, en ambos momentos estábamos totalmente inmersos en la modernidad. Eran totalmente modernos. ¿Por qué? Porque la manera de ver el mundo, los valores, en pocas palabras, la cosmovisión, era la misma. Lo que importa no es que cambien las cosas que tenemos alrededor, cambian las épocas cuando cambiamos nosotros, cuando cambian las personas. Y nosotros hemos cambiado en 30 años, desde que les dije, de los años 90, 35 años, más de lo que se había cambiado en más de 5 siglos antes. El cambio ha sido impresionante y cada vez más rápido. Miren, les voy a enseñar esto. Fíjense ustedes, cómo era una pareja de novios joven en la década de los años 50. Estos que están en la foto, que parecen muy aseñorados, y lo digo aquí para todos los, tienen menos de 30 años en la foto. Ahí. Son novios, todavía no se han casado. Década de 1950. Fíjense solamente en 10 años lo que sucedió.
¿Qué tal el cambio, En 10 años tuvimos un cambio a velocidad radical. Pasamos de la generación silenciosa a los baby boomers. Y otros 10 años y volvimos a cambiar otra vez. Fíjense nada más la velocidad de los cambios. Si hoy te dijeran, oye, te vas a vestir a una fiesta de disfraces de los años 60, sabes qué ponerte. O de los años 70, sabes qué ponerte. O de los 80, ¿no? Cambios cada 10 años, radicales, las palabras, la ropa. Pero de repente llegamos a la época que yo les acabo de decir. Aquí les estoy poniendo una serie de televisión británica que se llamó Los Oficinistas. Esta foto es una serie del año 1990. Si yo les dijera, oigan, de las personas que están ahí, ¿qué gran diferencia hay de vestimenta con los que hoy estamos aquí? Pues hay muy poca. Oye, vístete una fiesta de disfraces como los años 90, ¿qué te pones? Pues tu ropa normal, ¿no? Porque pues aquí hay una oficina, hay algunos cambios, pero son mínimos los cambios. Y desde el año 90 han pasado 34 años. Antes cada 10 cambiábamos, ahora llevamos 34 en que estamos exactamente igual. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Que lo que cambió fue otra cosa, lo artificial. En el año 2003, esto es lo que veíamos en una oficina. Y veíamos unos grandes monitores, muchos de color negro o blanco, así como está ahí. 7 años después, esto veíamos en las oficinas. Fíjense cómo lo que cambia no son las personas, son los aparatos. Y 5 añitos después empiezan las tablets. Y tiempo después, actual, estamos con los celulares. A mí me llamó la atención un alumno mío, yo doy clases en la Escuela de Derecho en México, en la Universidad Panamericana, que llegaba con su celular todo el tiempo y veía el celular, decía, pues está distrayendo, no trae cuaderno. No, ahí toma sus notas. Yo no sé cómo le hace con 2 deditos para tomar apuntes en el celular. Y no solo ahí toma las notas, ahí ve sus libros, ahí consulta, ahí tiene toda su vida. Su oficina, su universidad está en su celular. Y seguimos haciendo chiquito la tecnología. Cada vez la tecnología la tenemos más pegada al cuerpo, por eso es más chiquita los aparatos, y cada vez tenemos una mayor convivencia con ellos. Y este cambio de época, como todos los cambios de época, traen consigo crisis. Así como cuando uno pasa de la niñez a la adolescencia hay crisis, así como en los momentos importantes de la vida cuando uno crece hay crisis, también en los cambios de época hay crisis. Y aquí les voy a presentar las 8 grandes crisis antropológicas que estamos viviendo hoy en la familia, en las personas. Aquí no les voy a enseñar las crisis de la superficie, las que van a ver en los medios de comunicación, qué está pasando en la Franja de Gaza o qué está ocurriendo en Rusia, qué está pasando con las elecciones en México, qué pasa con la economía. Eso es lo que pasa en la superficie social. Pero hay una profundidad de lo que está sucediendo abajo, que son estas crisis. Que aquí, ahorita vamos a poner, bueno, aquí están las generaciones. Antes de pasar a las crisis, déjenme decirles, vean cómo las generaciones anteriores son generaciones de cambios efectivamente rápidos, fueron los que vimos, y cómo desde la artificialidad todas las generaciones, desde los niños que hoy están en kinder y primaria, hasta los que ya salieron de la universidad, que son los millennials, están en esa situación. Pero vamos al tema de las crisis. Estas son las 8 grandes crisis actuales. Ahí hay 7 y hay una más que ahorita vamos a hablar. Hay una crisis de soledad en el momento actual,
Quizás a muchos no les había tocado como escuchar esto, como que una crisis de soledad. Es tal el nivel de contacto con la pantalla. Ustedes van a muchos restaurantes y ven de repente una familia entera que todos están en el celular. Es tal eso que nos ha aislado como sociedad. Es tal el problema que se los voy a decir con datos. En Estados Unidos, en el año 2021, se hizo un estudio en el cual la mayoría de la población norteamericana declaraba no haber hecho un solo nuevo amigo en los últimos 5 años. En España, por ejemplo, los hogares unipersonales, donde ya no hay familia, donde vive una sola persona, además fíjense qué horror, vive una sola persona, quizás con una mascota, que es lo más común, crecen a doble dígito todos los años. En el Reino Unido, Boris Johnson hizo una Secretaría de Estado, un ministerio, para atender el tema de la soledad. Una gran crisis del mundo actual. La soledad psíquicamente mata a las personas. Está mostrado que para poder ser felices y vivir más años requieres vivir con relaciones profundas con los demás. Una crisis de identidad. Hoy sabemos menos quiénes somos y al saber menos quiénes somos no sabemos hacia dónde vamos. ¿Y por qué se da la crisis de identidad? Pues también por las pantallas y la artificialidad. Todas las personas en nuestra psicología, nuestra parte interna, tenemos 4 yos. El yo que realmente somos, nuestro yo auténtico, que muchas veces nos puede costar toda una vida conocerlo o no lo alcanzamos a conocer. El yo que creemos que somos, que se llama ego. Muchas veces cuando ese es muy grande es cuando más te lastiman. El ego es el yo que crees que eres. El tercer yo es el yo que ven los demás, que muchas veces no coincide ni con quién eres realmente, ni con tu ego. Y ahora se ha sumado un cuarto yo en esta época de la artificialidad, que es el yo que enseñamos en las redes sociales. Ese yo que enseñamos en las redes sociales, en más de un 90%, es falso. Es falso. Marian Rojas, por aquí está en el evento, creo que Enrique Isabel viene también por lo que pude ver. Marian cuenta que en alguna consulta llegó una muchacha joven, muy arreglada, y llegó a la consulta. Y empieza la consulta y se rompe la muchacha y empieza a llorar y a llorar, no sabe qué va a hacer de su vida, no sabe qué hacer, no tienen sentido las cosas. Y está en esa situación cuando suena la alarma de su celular. Le avisa a Marian, va al baño, se maquilla para que no se vea que lloró y entonces saca el celular y con manera de selfie empieza a transmitir, porque es una influencer. Y empieza a transmitir sobre temas que tienen que ver con la felicidad. Imagínense la contradicción. Y la siguen miles de jóvenes. Cuando los yos que integran nuestra persona no están más o menos alineados, cuando no hay lo que se llama unidad de vida, cuando un yo está por un lado y otro yo está por otro lado, ¿qué pasa con tu interior? Está roto. Es cierto, nunca vamos a tener todos los yos perfectamente alineados porque no existe la perfección humana. Pero una cosa es que estén cerquita y otra cosa es que estén totalmente alejados. Esa ruptura interior es lo que da la crisis de identidad. ¿Por qué creen que hoy están tan de moda los tatuajes? ¿Qué es un tatuaje? Una manera de generarte identidad. Así lo ha sido siempre en la historia del hombre, desde Roma. Una tercera es la crisis de atención. Es tanto en lo que estamos viendo en las pantallas, tan rápido los cambios, que hemos fragmentado la atención. Hemos perdido capacidad de reflexión. La generación de niños que hoy tenemos y de jóvenes de prepa hacia abajo, en muchos estudios, sobre todo pospandemia, se ha quedado en claro que ha tenido una caída global promedio mundial de 7 puntos de IQ. Estudiantes en Estados Unidos que están viendo o están haciendo una tarea en pantalla, está también mostrado que no pueden poner atención más de 65 segundos en la pantalla. Los adultos tampoco nos quedamos atrás, 90 segundos.
Esta ruptura de la atención está llevando a que hoy las personas piensen menos, tengan menos capacidad de pensamiento. Se sustituye el pensamiento solamente por la recepción de imágenes. Antes usábamos ideas. Todavía los millennials usaban mensajitos con faltas de ortografía y cambiaban el qué por la K, etc. Hoy lo que generamos son en los mensajes emoticones, que son emociones, lo contrario a una idea. Hay también una crisis muy grande de sentido. Hemos cambiado el sentido por emociones, por sensaciones. Estamos en la época de las sensaciones fuertes y rápidas. La época en que valoras tu felicidad a través de lo que sientes. Y esta es otra de las grandes crisis que tenemos. Cuando uno pierde el sentido en la vida, pierdes la capacidad de ser feliz. Porque lo único que al ser humano le puede dar la felicidad es tener un propósito en la vida, tener un sentido en la vida. Una crisis ética a la que hemos llegado también gracias a las pantallas. Hoy lo que importa y el verdadero debate no está entre los que piensen que hay que tener gobiernos de mayor libertad de derecha o de mayor igualdad de izquierda. Ese debate está ahí en la superficie, está bien, pero ese no es el debate de fondo. El debate de fondo hoy en el mundo está entre los que pensamos que existe la verdad, aunque sabemos que la verdad es muy difícil de alcanzar. A mí me ha tocado estar en sesiones en una escuela de negocios en el IPADE, donde se ve un caso y hay muchos empresarios opinando sobre el caso, y sobre el mismo caso puede haber 20 opiniones distintas. Qué difícil es dar con la verdad. Quien te diga que tiene toda la verdad y que ya no le puedes decir nada, estará bastante presumiendo y quizás no te esté diciendo la verdad. Pero el hecho de que la verdad sea difícil de alcanzar no quiere decir que no exista. La verdad existe y tenemos que defenderla, sobre todo en la parte familiar. Existe la verdad. Aunque hay que aproximarse a ella, decía San Juan Pablo II, con humildad. Porque si no hay verdad, ¿qué es bueno y qué es malo? Porque una conducta de una manera o de otra es incorrecta, no habría manera de sostenerla. Una gran crisis de confianza es la otra crisis. Y esa crisis de confianza tiene que ver con que hoy el problema no es que tengas información, porque con un teléfono celular entras a las mejores bibliotecas del mundo, tienes toda la información a la mano, la que quieras. El problema hoy en el mundo es saber cuál de esa información es verdadera y cuál es fake news. Qué difícil hoy tener confianza en los demás. Qué difícil hoy tener confianza en la información. Qué difícil tener confianza en lo que te dicen en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y cuando falta la confianza en el ser humano, le cercenas, le quitas su capacidad de crecimiento. Las personas para crecer, el ser humano para crecer necesita confianza. Donde no hay confianza, hay estancamiento antropológico. Una de las cosas más importantes en la educación a nuestros hijos es generar confianza. Es fundamental. Una persona sin confianza es una persona a la que se le cae la autoestima y que no sabe para dónde ir en la vida. Y hay, y aquí en esta, que es la séptima, me detengo un momento, una gran crisis de fe. Porque todo esto que está sucediendo, lo artificial, está quitándonos la idea de lo espiritual, nos la está arrebatando de las manos. Y por la importancia de esta, me quise detener con algunos datos que me parecen impresionantes, porque esto afecta, de todas las crisis me he ido hacia las más importantes al final, a las familias de forma profunda, donde no hay espiritualidad, no hay posibilidad de sacar adelante a nuestros hijos. Nuestros hijos salen adelante con lo que más podemos enseñar es darles un sentido de vida, y ese sentido es espiritual, es sobrenatural. Fíjense que lo que más está creciendo en el mundo es el ateísmo y el agnosticismo. Y aquí les van estos datos.
Estados Unidos, en 2007, el 78% de la población, fíjense, en 2007, el 78% de la población de Estados Unidos era cristiano. En 2020 bajó al 63%. En 13 años, vean lo que cayó. En España, más del 50% de los menores de 34 años no son creyentes y solo 1 de cada 10 matrimonios es religioso. Vean la cifra. Ese es el momento que estamos viviendo ahora. Por primera vez, en septiembre del año pasado, los católicos dejaron de ser mayoría en España. En Inglaterra, el 36% de los británicos no creen en Dios. Y en México, el porcentaje de católicos, que era 92.6% en el 80, cayó a 77.7% en 2020. Estamos mejor que otros países, pero estamos muy tocados también. Y obviamente vamos detrás, hacia allá. Y la crisis en la que me quiero enfocar para cerrar esta conversación, la octava, la que me parece la crisis más importante cara a los hijos, cara a las familias, cara a nosotros, y en la que sí me voy a profundizar un poquito más, es la crisis de esperanza. Este libro que tienen en pantalla, la portada, es un libro que se publicó hace un par de años en España. El autor, Héctor García Barnés, es un millennial. Y les quiero decir que este libro fue el best seller. ¿Y qué dice este autor de los jóvenes? ¿Y qué dice de esta palabra? Por cierto, palabra esta que no existe en el diccionario, es inventada, pero se entiende bastante bien. La futurofobia, dice él, sensación que nos hace pensar que todo lo que está por venir va a ser peor que lo que ya tenemos. Imagínense un joven pensando eso, cuando siempre los jóvenes han sido los utópicos, los que ven el futuro con ilusión. Y ahora resulta que no, ahora resulta que al contrario, en todos los estudios, los jóvenes no tienen esperanza sobre el futuro. Explica pues mucho de lo que se prometía que no ha ocurrido, pero me quiero detener en esta idea. La peor derrota del hombre es cuando pierde su entusiasmo. Y lo voy a profundizar un poquito más. Lo peor que nos puede suceder en la vida es perder la esperanza. Si algo nos podemos llevar de este Congreso Mundial de las Familias es esperanza, llevarnos la tarea de recuperar, de reconstruir la esperanza, sobre todo en nuestra familia y sobre todo alrededor, porque perder la esperanza es acabar con todo. Quien no tiene esperanza no tiene nada para salir adelante. Un escritor que a mí me gusta mucho del siglo XVII, británico, tiene esta frase: la esperanza y la paciencia, por cierto, las dos grandes virtudes ausentes del mundo actual, son dos soberanos remedios para todo. Son los más seguros y los más blandos cojines sobre los cuales podemos reclinarnos en la adversidad. Sobre la paciencia voy a tocar solamente, permítanme hacer un paréntesis. Vivimos en un mundo de la recompensa inmediata. Si algo tenemos que enseñar a nuestros hijos, si algo hay que enseñar en la familia, es la virtud de la paciencia en un mundo de la inmediatez, porque las únicas dos cosas que humanamente nos pueden hacer felices, que son el amor y el trabajo, ninguna es de recompensa inmediata. Las dos requieren de mucho esfuerzo detrás. A finales de los años 60 se hizo un estudio en Estados Unidos. En ese estudio tomaron a niños de 5 a 7 añitos, los pusieron en un escritorio, una mesita con una golosina, y les dijeron: si en los siguientes minutos no te comes esa golosina, te vamos a dar otra golosina. Y se pusieron a verlos y vieron cómo algunos lo estaban viendo con cámaras, una cámara de GESEL, algunos luchaban con la manita, otros volteaban,
otros tomaban y aventaban el dulce para no comérselo y otros se lo comieron. Lo interesante de ese estudio es que siguieron la vida de esos niños por más de 35 años y vieron qué había pasado con ellos, cómo habían recorrido su camino. Y el resultado fue contundente. Los niños que no se habían comido la golosina, y lo digo a paz porque esto tiene mucho que ver con el autodominio, a veces es más importante enseñar la paciencia que enseñar más matemáticas o inglés. Por eso lo digo. Los niños que tenían paciencia, los que no habían comido la golosina, habían sacado mejores calificaciones en el colegio, habían sido admitidos a mejores universidades, tenían empleos mejor remunerados, les iba mejor, eran más sanos, eran menos obesos, más delgados. Pero lo más importante de todo no era eso. Lo más importante es que en todos los casos se declaraban más felices que los otros. Por eso este tema es tan importante de la paciencia. Y cierro ahí. De la esperanza, quiero cerrar dándoles 4 ideas que me gustaría compartir, que son consejos que nos pueden ayudar como reflexiones en momentos complicados para nosotros, para nuestros hijos. El primer consejo, la primera idea que es muy útil, es recordar un viejo adagio que dice: el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. ¿Qué cierto es esto? ¿Qué cierto es esto? Cuando estamos pensando que las cosas están peor, no necesariamente es así. Y eso nos pasa porque como seres humanos tenemos el defecto de que vemos la vida, la circunstancia, el momento difícil, como si se tratara de una fotografía, como si todo lo que estamos viendo fuera todo lo que hay. Se nos olvida que la vida es una película y que después de una escena sigue otra escena y que si nos preparamos en este momento bien, si sabemos llevar el dolor de manera adecuada, pueden estar los años más felices de nuestra vida hacia adelante. Acuérdense siempre de eso. El momento más oscuro de la noche, a veces se nos olvida, es justo antes del amanecer. Una segunda cuestión: el ser humano es contradictorio. Resulta que superar una adversidad, cuando te ha pasado algo malo y lo has vencido, qué importante enseñar esto a los hijos, qué importante practicarlo en uno mismo. Superar una adversidad incrementa nuestra capacidad de ser felices. Muchas veces los corazones con cicatrices tienen mucha más capacidad que los que no han sufrido un rasguño. ¿Cuántas veces vemos historias de gente que han tenido todo y viven deprimidas, y gente que ha tenido que ir a contrapelo y son profundamente felices? Quizás algunos de aquí han oído hablar de la historia de este personaje Niji Bujicic, australiano, que nació sin brazos ni piernas, nació sin extremidades, y de niño se quiso suicidar, se metió en una bañera y se quiso ahogar a los 8 años de edad. Hoy es un hombre casado y es un conferencista motivacional para jóvenes. Lo tienen que poner en una mesita y ponerlo, porque solo es el tronco y la cabeza, es una cosita así, y les empieza a decir a los jóvenes: yo soy feliz, no me cambiaría por nadie, porque gracias a lo que me pasó, encontré este camino de vida y descubrí cosas mucho más profundas. Las adversidades son oportunidades. Y esto hay que enseñarlo, es la lección más importante en la casa y a los hijos. El tercer consejo es alcanzar la paz interior que nos da serenidad. Piensen ustedes como papás, una semana normal. Nos levantamos corriendo, hay que llevar a los hijos al colegio, vamos a trabajar, regresamos a comer, las tareas de los hijos, a veces se hace ejercicio, sí, no sé qué, la noche, y al día siguiente lo mismo, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y llega el sábado, y es sábado social, y hay que ir con los hijos al fútbol. Yo les pregunto, ¿en qué momento de su vida hacen espacios de silencio para pensar en dónde están? Hacen espacios de silencio para pensar en dónde están sus hijos en este momento. ¿Qué les está ocurriendo a sus hijos y a ustedes?
¿Están realmente haciendo lo correcto? ¿Cómo va su matrimonio? Si no hacemos esa reflexión profunda, no alcanzaremos a ser felices, está demostrado. Esa reflexión profunda para quienes tenemos fe se hace frente a Dios y se llama oración. Para las personas que no tienen fe es una reflexión interior y en todos los casos psíquicamente está demostrado que es necesario. Y finalmente, recordar que hay siempre algo hermoso más allá, recuperar el sentido, algo por lo que vale la pena vivir. Quizás muchos de ustedes conozcan esta obra clásica de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl, este psiquiatra judío austriaco que fue llevado a campo de concentración. Y cuando salió del campo de concentración, habiendo sobrevivido, se pregunta, ¿y por qué pude sobrevivir? ¿Por qué pude sobrevivir yo? Si no era el más fuerte y eran puros trabajos forzados, si no era el más alegre y muchos se suicidaron. Porque yo quería volver a ver a mi esposa, a la que por cierto no pudo volver a ver. Su esposa sí murió en otro campo de concentración. Pero de ahí se dio cuenta que lo que nos da fuerza a las personas es tener un sentido en la vida, tener un propósito claro en la vida, algo por lo que valga la pena dar la vida. Ese sentido, a muchas personas en el mundo actual no lo tienen, lo han perdido. Y ese sentido, recuperarlo, es quizás una de las mayores labores que tendríamos nosotros, con nuestros hijos. Él toma una frase de Nietzsche que dice, quien tiene un porqué para vivir, casi siempre encontrará el cómo. Yo le quito el casi. Quien tiene un porqué para vivir, siempre encontrará el cómo. Y de ahí creó la escuela de la logoterapia. Qué importante este tema del sentido. 4 consejos con esta octava crisis, la de la esperanza, que me parecen útiles en esta nueva época, que es la de la artificialidad. Ser conscientes de esta época, comprender las crisis, que son distintas de las crisis que han pasado en otros momentos de la historia, parecidas en algo, distintas en otras, ver cómo las podemos superar, es hoy el mayor reto que tenemos en la familia. Muchas gracias. En un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con